tardes y bienvenidos a Perspectivas, un espacio informativo donde analizaremos los temas que están marcando las conversaciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Hoy no solo presentaremos una serie de videos que nos han mandado los alumnos de la Escuela Colegio Libertad, sino que sus ideas nos invitarán a pensar, cuestionar y reflexionar sobre el mundo en la que vivimos. En esta emisión abordaremos 5 contenidos muy diferentes entre sí, desde el cine hasta la ciencia ficción, hasta la política y la música y los valores humanos. Y también exploraremos uno de los episodios más trascendentales en la historia moderna y de México. Así que, aunque a primera vista estos temas parezcan independientes, todos comparten algo en común. Nos hablan del poder que tienen las decisiones humanas y del impacto que pueden llegar a generar a nivel personal, social y global. A lo largo de este noticiero conoceremos cómo el tiempo, el amor, pueden desafiar incluso las leyes de la física, cómo el discurso político influye en la realidad de un país y cómo la música puede convertirse en una forma de crítica social. Porque la empatía puede ser una herramienta verdaderamente transformadora y cómo el avance científico puede cambiar el destino y a la humanidad para siempre. Para empezar, veremos el video de Said, que tratará sobre la película Interestelar, y esta fue dirigida por Christopher Nolan y nos explicará por qué es interesante verla más allá de solo la ciencia ficción. No le temo a la muerte sino al tiempo. Esta película de Christopher Nolan que ganó el Oscar a mejores efectos visuales y para mí es una de las mejores películas que se han hecho. La historia sigue a Cooper, un ex piloto de la NASA que vive en una tierra que se está muriendo. El único cultivo que crece es el maíz. Cooper vive con sus hijos Tom y Morph, una niña súper inteligente. Morph cree que un fantasma mueve los libros de su habitación. Un día descubren que los movimientos formados crean coordenadas hacia una base secreta de la NASA y ahí conocen al profesor Brandt y a su hija Amelia. Les explican que la Tierra ya no puede salvarse y que el verdadero plan es abandonar el planeta y buscar uno mejor. Necesitan a Cooper para que pilote una misión a través de un agujero de gusano cerca de Saturno para encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Cooper acepta, aunque esto signifique dejar a sus hijos. Antes de irse, Morph le suplica que se quede, pero él le regala un reloj y le promete que volverá. Bajan al planeta y se topan con un océano inmenso, con olas gigantes. En la tercera dimensión podemos movernos arriba, abajo, derecha, izquierda, pero en la quinta dimensión es una dimensión que supera el tiempo mismo y permite moverse libremente a través de él. Ahí el tiempo funciona diferente. Una hora equivale a 7 años en la Tierra. Regresan a la nave y descubren que han pasado 23 años en la Tierra. Cooper ve los mensajes de sus hijos y rompe en llanto. Morph ahora tiene la misma edad que él y le dice que ¿por qué nunca regresó? Y la película dice algo muy interesante, que según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el tiempo no pasa igual para todos, depende de la gravedad y la velocidad. Por eso cerca del agujero negro el tiempo pasa mucho más lento para ellos que para los que estuvieron en la Tierra. Más adelante descubren que el profesor Brandt mintió y que la ecuación que él tenía nunca estuvo bien y que necesitaban la información del agujero negro para poder terminarla. Cooper decide sacrificarse y entrar al agujero negro, y dentro del agujero negro Cooper no muere, sino que logra acceder a la quinta dimensión y entra a un tesseracto, una representación de la quinta dimensión donde puede ver todos los momentos en la habitación de su hija Morph. Y ahí entiende que él siempre fue el fantasma, fue el quien envió las coordenadas, el mensaje de quédate. Con ayuda del robot TARS logra enviar los datos necesarios a través del reloj que le regaló a Morph. Morph, ya adulta, recibe el mensaje y resuelve la ecuación y logra salvar a la humanidad. El tercer acto colapsa y Cooper es enviado a un hospital donde despierta y descubre que tiene 124 años y se encuentra con su hija Morph en sus últimos momentos. Esta tiene 114 años y está a punto de morir. Y su hija le dice que debería ir a buscar a Amelia, quien está iniciando una nueva colonia en otro planeta. Interestelar no solo habla de la ciencia y el espacio, habla del tiempo y del sacrificio del amor entre un padre y su hija. Nos recuerda que el tiempo es algo que no podemos controlar, pero el amor puede trascender incluso dimensiones. En mi opinión, Interestelar es mucho más que solo una película. Lo que más me impacta es la relación entre Cooper y su hija Morph.
La historia muestra cómo el tiempo puede separar a las personas y cómo una decisión tomada por amor puede doler, aunque sea para proteger a quienes más quieres. También nos hace reflexionar sobre cómo no valoramos suficiente el tiempo con nuestra familia. La película deja pensando mucho después de verla. Para mí, su mensaje principal es que el amor puede trascender incluso dimensiones. No solo habla del espacio, sino de la familia, el tiempo y del amor que trasciende dimensiones. Esta película es una película que te hace reflexionar y aunque puede ser compleja en algunas partes, te la recomiendo verla y prestarle atención. Es una película súper buena que te deja pensando, que sin duda volvería a ver 1000 veces. Muy buen video, Said. Así que con este siguiente video, que fue creado por Bruno, veremos un discurso político relacionado con la inseguridad en México y por qué es relevante analizar este tipo de posturas. Vamos a verlo. En un país marcado por la inseguridad y el debate constante sobre cómo enfrentarla, surgen voces que buscan respuestas más firmes. Hoy analizaremos un discurso pronunciado por Carlos Alberto Manso Rodríguez. Carlos Manso es un hombre que desde principios de noviembre de 2025 ha impulsado un movimiento de personas cansadas del inseguridad, de madres que perdieron a sus hijos por el narco y de jóvenes con el deseo de un mejor futuro. A este movimiento se le llamó el Movimiento del Sombrero. Este movimiento surge como una expresión de inconformidad social frente a la violencia que afecta a distintas regiones del país y como una muestra de hartazgo de la ciudadanía ante la falta de resultados contundentes en materia de seguridad. Carlos Alberto Manso Rodríguez, antes de ser asesinado en el puesto de alcalde de Uruapan, fungía como diputado federal del Distrito 9 de Michoacán en la Cámara de Diputados, abanderado por el Grupo Parlamentario de Morelia en la 65ª legislatura de 2021 a 2024. Su participación en el Congreso se caracterizó por una postura firme en temas relacionados con la seguridad pública y el combate al crimen organizado. Ahí fue donde pronunció el discurso en el contexto de presentación de reservas, que son las propuestas de modificación, adición o eliminación de artículos específicos en un proyecto de ley o decreto, realizadas por los legisladores durante la discusión en lo particular. En este discurso se pronunció a favor de que las Fuerzas Armadas patrullaran las calles como una estrategia de seguridad para enfrentar la inseguridad que vive el país. Además, invitó a recordar el fraude electoral con el cual Felipe Calderón Hinojosa llevó a la presidencia en 2006, robándosela a Andrés Manuel López Obrador. Con esta referencia buscó reforzar su postura crítica ante las decisiones políticas del pasado y conectar con una memoria colectiva que sigue presente en parte de la sociedad. El discurso aporta al debate político que representa una postura distinta dentro del proceso legislativo y contribuye a que se considere más una perspectiva antes de aprobar cambios o leyes que influyen en temas sensibles como la seguridad pública. Al tratarse de un tema que impacta directamente en la vida de millones de personas, resulta relevante que existan voces que expresen diferentes enfoques sobre cómo enfrentar el problema. Carlos Manso fue considerado por muchos como un mártir y el claro ejemplo de lo que pasa en México cuando se quieren hacer cambios en la sociedad y en el gobierno. Su asesinato marcó profundamente a quienes seguían su proyecto político y fortaleció la percepción de que la inseguridad no solo afecta a la ciudadanía, sino a quienes también ocupan cargos públicos. Y con esto llegamos a la mitad del noticiero, donde analizaremos el tercer video que fue creado por Yael, y se tratará sobre el regreso de Arctic Monkeys y por qué su nueva música genera tanto interés en la juventud. Arctic Monkeys regresa después de 4 años con la canción Opening Night, la cual forma parte de War Child Records, que publica álbumes colaborativos con artistas famosos como Oasis, Radiohead, Coldplay, entre otros, cuya venta destina los ingresos a programas de apoyo a niños afectados por conflictos.
La canción destaca por su parecido al famoso álbum del 2013 AM, con el cual revolucionaron el sonido del rock al igual que su estética, llegando a un sonido más pop. La diferencia de este álbum con otros anteriores es que los instrumentos fueron grabados por separado, cosa que no sucedía en álbumes anteriores. Este cambio de sonido fue muy bien recibido por los fans, lo que generó que el álbum fuera el más reconocido de la banda y tuviera su canción más famosa. La nueva canción de Arctic Monkeys destaca por su combinación de sonidos de trabajos pasados, pero con la experiencia que la banda ha adquirido con el paso de los años. Opening Night habla sobre cómo la gente se alegra por el sufrimiento ajeno y cómo se nos distrae de lo realmente importante. La letra no es literal, sino que más bien usa metáforas muy bien trabajadas por el cantante Alex Turner, que sugieren tensión y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente está pasando en el mundo. Y con esto llegamos al cuarto apartado creado por Book, y su video tratará sobre la empatía y por qué es considerado un valor fundamental en la sociedad actual. ¿Alguna vez te has puesto en el lugar de alguien más o has pensado qué pasaría si esa persona fueras tú o incluso has pensado en ayudar a esa persona? Todos hemos sentido esto, ese sentimiento llamado empatía, el cual es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. La empatía es una herramienta esencial en nuestras vidas, algo que debemos de poner en práctica en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo en el cual cuando alguien está pasando por una situación difícil, lo primero que hacemos no es ayudarlo, sino que empezamos a grabar o empezamos incluso a reírnos de él. Vivimos en un mundo en el cual juzgamos al navegante sin conocer cuál es su tormenta. Y es por eso que la empatía en el día de hoy es una gran fortaleza, es un gran superpoder. Un gran ejemplo de esto es Superman, el cual es la esperanza de su pueblo. Es esa luz que tienen todos los ciudadanos y que pueden ver. Y su gran superpoder no es su resistencia o su fuerza, sino que su gran superpoder es el poder ponerse día a día en los zapatos de los ciudadanos y salvarlos a pesar de lo que son. Este valor llamado empatía incluso ha sido muy grande, que se ha llevado hasta las pantallas. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Este mundo está completamente lleno de falsedad y de apatía. Y nosotros mostramos lo que es real y genuino, mostramos esa empatía, abrazamos las cadenas de los demás en vez de encadenarlos más con lo que hacemos o con lo que decimos, y superamos nuestras diferencias. Porque la empatía no es solo una palabra bonita que se escucha bien en el salón, sino que es una decisión diaria, es elegir escuchar cuando sería muy fácil ignorar, es tender la mano cuando alguien más se aleja, es guardar silencio para comprender antes de juzgar a esa persona. La empatía nos recuerda que cada persona libra batallas que nosotros no vemos, que detrás de una sonrisa puede haber dolor, que detrás de una actitud muy dura puede haber algún miedo. Cuando decidimos comprender en lugar de señalar, algo cambia, algo se mueve detrás de esto. No solo ayudamos al otro, también transformamos nuestro propio corazón. Nosotros nos volvemos más sensibles, más conscientes del valor que tiene este. Tal vez no podemos cambiar el mundo entero de un día para otro, pero sí podemos cambiar el mundo de alguien hoy, ya sea con una sonrisa, ya sea con unas bonitas palabras, ya sea en cómo trates a esa persona, porque tú no sabes qué pueda estar viviendo el día de hoy. Ser empático es sembrar esa esperanza, es elegir el amor cuando otros eligen el odio, es creer que siempre hay una oportunidad para perdonar, para restaurar, para comenzar algo de nuevo. Quizá ahí está el verdadero superpoder, no es la fuerza que impresiona, sino el corazón que comprende. Y para terminar, y no por ello menos importante, tendremos el video de Eliasim, que tratará sobre la entrevista a Robert Oppenheimer y por qué su testimonio sigue siendo relevante en la actualidad. Oppenheimer: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Estas fueron las palabras del genio tras la creación de la bomba nuclear, Julio Robert Oppenheimer, hace 21 años, durante la entrevista televisada en 1965, recordando la prueba de la bomba nuclear en Trinity el 16 de julio de 1945. Durante esta entrevista dijo que tras la prueba el mundo no sería el mismo, ya que él sabía que su invento marcaría un antes y un después en la historia.
que lo que hizo no sería solo un logro científico único en su clase, sino que sería mucho más profundo, mucho más letal. Ya que tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, dejó en evidencia al mundo que no solo el poder de la bomba, sino cómo puede dañar a una sociedad, pues tras el bombardeo se llegó a un recuento de alrededor de 200.000 personas muertas. Tan solo en Hiroshima 140.000, de las cuales se estima que 80.000 murieron al instante, y el resto murió por las secuelas de la radiación, dejando al mundo ver lo que es y posiblemente será el arma más destructiva de la humanidad. Este hecho no solo se debe analizarse como un acontecimiento histórico, sino también como una lección ética. La creación de la bomba atómica demuestra el avance científico, una gran responsabilidad que el conocimiento y la tecnología representan el progreso pueden convertirse en un instrumento de destrucción, si no acompañan de la conciencia de los límites. La historia de Oppenheimer nos invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia en la sociedad y sobre la necesidad de que el desarrollo tecnológico esté guiado por valores humanos para que el progreso no se transforme en tragedia. Para terminar este espacio informativo, me gustaría hacer énfasis en los videos sobre la empatía y el de Robert Oppenheimer, ya que desde una perspectiva sociológica, la relación se vuelve aún más profunda porque ambos reflejan cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias colectivas, ya que ambos videos se convierten en una muestra de cómo el poder humano influye directamente en la sociedad. En el caso de Robert Oppenheimer, este refleja cómo una decisión científica puede transformar el orden mundial y afectar estructuras políticas y sociales, y cuando no existen límites éticos claros. En cambio, el video sobre la empatía demuestra cómo las acciones individuales fortalecen la convivencia y la cohesión social en la vida cotidiana. Ambos temas muestran dos dimensiones del poder humano, que la sociología analiza constantemente, el poder estructural y el poder interpersonal. Oppenheimer representa el impacto estructural, es decir, cómo una decisión puede alterar sistemas completos a nivel global. Y la empatía representa el impacto cotidiano, cómo las pequeñas acciones individuales pueden fortalecer o debilitar el tejido social de las personas. Analizarlos es importante porque la sociología estudia precisamente esta relación entre decisiones individuales y consecuencias colectivas. Ambos ejemplos enseñan cómo grandes avances y también los pequeños influyen en la sociedad y que todo depende de cómo los valores guían nuestras acciones.